Bueno, quiero comenzar diciendo que para adornar a una flor nada mejor que flores. Entonces, han puesto la mesa preciosa, que con ella es suficiente, pero bueno, hoy esto es para regalarle a ella. Voy a ser muy breve hoy porque sé que quieren irse a ver los partidos de fútbol, porque cada uno tiene su afición personal. Entonces vamos a ver si ganamos tiempo para que puedan disfrutar de los goles españoles. Los demás, allá ellos. Bueno, pues bienvenidos al Centro Asturiano una vez más. Sé que hay personas que no estuvieron en el mes de octubre y nos hace mucha ilusión ver que nos vamos incorporando, aunque algunos de los que estuvieron no están. Pero bueno, siempre hay compromisos, o aquellos que piensan que es el último martes del mes, y no es así. No es así porque este mes tiene cinco martes y naturalmente pues es el cuarto mes. Bien, pues lo estaba diciendo a Soledad que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros, porque perdonadme que os tutee, pero ya os tengo como de la familia. Pero estoy muy contento especialmente porque hoy veo a Romualdo muy avanzado en su salud con respecto al mes anterior. No, por Dios, no te levantes. Un aplauso para él. Y esa es una gran satisfacción. Y bueno, por lo demás, pues no quiero entretenerme. Ella va a tener mucho trabajo, Soledad va a tener mucho trabajo, y quiero dejarle la cancha, porque Soledad no descansa. Fue en los meses de asueto, esos estivales, y ella montó sus actos online magníficamente bien, porque tú no sabes hacer las cosas mal. No eres capaz de hacer una cosa mal, aunque lo intentes. Y bueno, pues nada más, que nos veamos muchas veces, que no recaigamos, porque parece ser que anda por ahí una cosa amenazando, que nos libremos de ella también y podamos seguir adelante muchos años. Gracias por estar. Gracias, Andrés. Sabes que tu presencia aquí acompañándome es muy valiosa y por supuesto, valoro mucho tu compañía, que a veces algún día me has dejado sola y he notado la falta. O sea que valoro mucho que estés aquí conmigo. Y gracias otra vez por lo de que hago una cosa bien. Que va, hago mucho mal. Pues, buenas tardes, amigos, y sobre todo, gracias. Agradezco muchísimo vuestra presencia aquí, y más hoy, en un día tan frío como estamos teniendo. Hace una semana yo estaba en la playa en tirantes y chanclas, y era verano total. Y bueno, más o menos allí sigue siéndolo así. Pero este frío, pues también valoro mucho vuestra presencia en un día tan frío como hoy. Y también porque hay otro acto que muchas de las caras que no has visto, Andrés, es que están en otro acto, que me lo han dicho, que tenían que estar en compromiso en un libro árabe que traducen a... Yo también estaba quitando, ¿eh? Tú también. Sí, bueno, menos mal que no te has ido. No, lo hice. Yo Claro. tengo un compromiso que no puedo... Aquí ineludible. Pues también me han dicho muchas de esas poetas que, y señores también, que vendrán al final. Vale, vendrán, y si hay tiempo recitan, y si no, si es la hora, pues no podrán hacerlo. Bueno, esperemos que sí. Y yo quiero deciros, escribí en Facebook una reseña
a ver si lo encuentro en el teléfono, una reseña. Al final de ella os enviaba un mensaje a todos, que muchos de los que no tenéis, claro, todos no tenéis redes sociales. Entonces me vais a permitir leerlo, porque era un elogio que me salió del alma para todos vosotros. A ver. Aquí lo tengo, sí. No me ha fallado. Os envío un mensaje y os dije: todos vosotros poseéis una luz única, un talento especial, todos y cada uno de vosotros, un talento especial y distinto para la creatividad escrita y declamada. Y me siento muy afortunada por haberos encontrado en este viaje de la vida y en sus caminos cruzados haber coincidido en la mística poética que tanto nos ayuda a crecer y a acrecentar nuestra propia estima, influyendo conjuntamente en la de todos cuando recibimos el reconocimiento a nuestra labor convertido en aplauso. El aplauso, además, es adictivo. Quien lo conoce ya parece que no puede estar sin él. Le pasa a los artistas, a los toreros, le pasa a quienes lo reciben. Y por ello, nuevamente, va mi aplauso para quienes participaron con tanta ilusión y alto nivel poético y musical en la apertura del Martes de la Poesía del mes de octubre. Así que felicidades a todos. Y vamos a comenzar. Siempre, bueno, a veces he dicho que quien salga en primer lugar puede decir dos cosas. En este caso vamos a tener en Claudio. Nos va a deleitar con su maravillosa voz y nos va a decir dos cositas. Buenas tardes a todos. Es la primera vez que voy a recitar y vengo desde Asturias, hace poco que he llegado y me ha encargado una poeta asturiana. Yo aclaro para quienes no lo sepan que es cantante, no es poeta ni rapsoda. Os traigo desde Asturias dos regalos para el oído y para el alma. Uno en forma de poema y otro en forma de canto. De la poeta asturiana de Navia, Carmen Luisa González, Oda a las manos. A las que siembran el trigo, a las que amasan el pan, a las que a un pobre mendigo una moneda le dan, a las manos que acarician y se juntan a rezar, a las manos que se enfrían faltas de un caliente hogar, a las que curan enfermos, a las que un árbol plantaron, a las que empuñan los remos y a las que un cuadro pintaron. Manos bravas del minero, las del labrador con callos, las tiernas del jardinero o las nada de los mancos. Manos cansadas de anciano, traviesas manos de niño, manos que sobre el piano al oído dan cariño. A las manos que trabajan con firmeza en el trapecio, las que en el adiós se alejan y las que indican silencio. Manos blancas, manos negras, manos de cualquier color, de amistad y paz repletas, portadoras del amor. Les voy a cantar una canción asturiana muy popular, muy cantada en Asturias y muy tradicional, que se titula Si yo fuera picador. Si yo fuera picador, cantaba un guaje en la mina. Si yo fuera picador,
15 años como 15 cartuchos de dinamita, con el fuego del grisú ardiendo en la sangre arisca, por el amor de una moza que de su amor no sabía. 15 ramas de cerezo floreciendo allá en la mina, entre un bosque de mampostas sin pájaros ni sonrisas. Qué sencillo de contar el romance de tu vida. De tu padre entibador, la herencia fue bien exigua. Una lámpara apagada, las huellas de una caricia y un reloj que aún marcaba las 5:30 del día en que el grisú vino al tajo, hambriento de carne viva. Echaste a andar el reloj, la lámpara fue encendida y bocamina adelante subiste a la sobreguía, con el alma en las espaldas y la noche en las pupilas. Si yo fuera picador, a mi amor le... Pero el cantar se quebró como el junco en la ventisca, y otra vez aquel reloj quedó con las manecillas marcando otras 5:30, las 5:30 fatídicas. 4 mineros lo llevan a cuestas por la colina, 400 le dan guardia con lámparas encendidas, y al pasar por la quintana donde su amor florecía, la moza dice el cantar con voz de lágrima viva: no me pudiste comprar collar de rojos corales, pero pondré el que me hiciste con las gotas de tu sangre. Muchas gracias. Pues continuamos. ¿Van a decir algo ustedes? Yo es que no he traído nada, vamos, yo sí que recito. Sí, pero ¿quiere salir a decir algo? Bueno, ¿Memoria? no, sería recitar algo de alguien, si alguien, yo qué sé, tuviera algún poema o algo. Vale, pues porque entonces... no he venido preparada. Si alguien le da algo y después la llamo. Una cosa Después la que llamo. va mucho con mi tiempo. Rosy, Pues gracias, vamos a escuchar otra cantante. Buenas tardes. Muchas gracias, Soledad, por hacer tan extraños estos encuentros y qué alegría veros. Un poquitín más alto. Un poquitín más alto, por favor. Ahí. El hijo del ganadero no quiso ser matador, y aunque el padre lo dejaban, ya no le faltaba valentía y corazón. Un día en un tentaero se vistió de león y su capuz de torero en filigrana formó. La gente aplaudía y el padre clamaba una alegría. Ole, ole, chiquillo mío, rayito defendido, del sol y hasta la orquídea. Ole, arriba ya la fiera, que aquí estoy a espera para defender
velo. Ole, ole, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Mi niño es el más torero, decía con vanidad, pero una tarde de oro en la sala de un mal toro se quedó el pobre chaval. Ya tienes lo que quería, no vayas más de adorar, y di con altanería. Y muerto de una gota, el padre lloraba y el remordimiento le martirizaba. Ole, ole, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Ole, arriba que a la fiera, que aquí estoy a su vera, a defender su vida. Que sea el graderío y que sepa el mundo entero que cambiando su apellido. El hijo del ganadero. Ole, ole, chiquillo mío, rayito desprendido del sol de Andalucía. Gracias, muchas gracias. Gracias. Claudia. Bueno, muchas gracias. Pero no es tuyo el poema, No, ¿o sí? la autora es la que mencionaba antes. Carmen Luisa de Navia se llama. Ah, bueno, ya. Bueno, Es la autora del gracias. libro. Bueno, pero está... Vale. Menciónela si quiere, menciónela. La autora es Carmen Luisa de Navia. Vale, bueno, pues vamos a ver cómo represento yo aquí a Carmen Luisa. Silencio, por favor. Sí. Bueno, Adelante. se titula ¿Por qué la manzana en Asturias? Protagonizó la historia allá, en el paraíso, cuando Eva tentadora, con enigmático hechizo, ofreció a su compañero aquel fruto prohibido. Rincón de verdor sin par, dicen que era el paraíso, de belleza sin igual, y de un espíritu mítico. No pudiera ser Asturias el lugar así descrito. Sin duda que allí había apetitosas manzanas, el aire se perfumaba. Por eso Dios escogió esta fruta tentadora para hacer la prohibición que marcaría la historia. Mas venció la tentación y Eva se hizo pecadora. Había verdes manzanas y coloradas también, grandes, pequeñas, medianas, en cada rama unas 10. Y eran muchos los manzanos que allí se podían ver. Andando el tiempo, hemos visto que esta fruta tan divina parió una bebida al mundo, a la que llaman sigrina. Si Eva aceptara a probarla, ¿cómo acabaría el día? Claro que sí, aquí quien viene y quiere salir al micrófono está invitado. Muchas gracias. Seguimos. Lola.
Antonia, después tú. Gracias. ¿Qué tal, Lola? En principio no te conocía, adelgazado. Es que, francamente, no. Pero bueno, ya estoy en plan de superación y ya no hay que jugar. Claro que sí. Buenas tardes a todos. Da gusto ver la sala llena porque no hay una cosa más bonita que cuando se está reunido y disfrutando de lo que se está haciendo. Bueno, voy a contaros, voy a leer un poema que lo titulo Otoño. Me gusta dar largos paseos sobre mantas de hojas marchitas. Bohemia y romántica he amanecido. De mis manos caen hojas hasta formar un manto que me cobija de este frío que empieza mi alma a sentir. No estoy contigo, mi locura se altera, el miedo a la muerte antes de ser de tu amor correspondida. Escombros que surgen sin hacer ruido, mariposas enfermas me llenan de hastío. Pinto el cuadro de bellos mosaicos y entre ellos tu amor, el tuyo y el mío. Lo lleno de hojas de bellos colores otoñales. Las cigarras se esconden y el otoño aparece, se va desnudando, dando a la tierra sus hojas prestadas, para que los pájaros hagan su nido. Muchas gracias. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias a Soledad por mantenernos unidos y hacernos disfrutar con la música de la poesía. Sobre todo por ti, y por Rosy. Es un poema de un querido amigo que todos conocéis, Ramón Pulido Rodríguez. Y es Tsunami, naturaleza agredida. El problema que hubo en Japón en el 2011. Con tu fuerza removiste las entrañas del planeta y nos mostraste tu enfado con los que no te respetan. La tierra hiciste temblar y a la mar descolocaste, provocando un gran tsunami que ocasionó un gran desastre. Arrasas con lo que encuentras o en tu camino se pone y no hay humano que impida que tus aguas se desborden. A tu paso vas dejando destrucción por todas partes, modificando el paisaje por donde quiera que pases. El hombre invade tu espacio, tú le cobras su tributo, arrasando construcciones que son para ti un insulto. Se construyen nucleares, son remedios a corto plazo, que graves daños producen por muchos miles de años. En los cauces naturales se construyen los pantanos, que a tu capricho desbordas, y así nos muestras tu enfado. Generando polución, el ozono eliminamos, la temperatura aumenta, a los polos afectando. Inconscientes de nosotros que tus costas ocupamos, y al aumentar tus niveles, los terminas inundando. Las víctimas de tu furia, por miles fuego contamos, arrasas con las industrias, con coches, casas o barcos. No hay nada que se resista a tus ansias de venganza, ni técnica de los hombres que a tu energía pongas trabas. ¿Quién osa pondrá a ponerle freno a tu furia desatada o enfrentarse a tu poder cuando decidas usarla? Bueno, quiero deciros también que hay un número de lotería para Navidad en el centro asturiano. Y quien quiera, pues, a ver dónde está. He dicho que se quedara aquí. Quien quisiera. Cuando termine.
Cuando termine en secretaría está el número, termina en 80, ¿no? ¿Creo? En 0 termina. Así que quien quiera, pues que lo pida. Rafael. Espera, que lo llamo. Ah, ahora sí, ahí va. Rafael, si quieres salir ya y si no esperamos. ¿Ya? Estás con El bebé. Estás con el bebé y bueno, y va a salir también al escenario. Va a recibir aplausos. ¿Qué tal, Dolores? Muy bien. Ya veo que bien. Hola. Bueno, vamos allá, a ver. Ahí. Bueno, me alegro de verte, Dolores, Andrés, y a todos los asistentes. ¿Dolores yo? ¿Me has dicho Dolores, y yo, Soledad y Andrés, me alegro de veros, y a todos los asistentes, que algunas caras ya conozco de otros años, así que me alegro de volver a veros. Si me dejan que Rubí, ¿vale? Este año me ha dado tiempo a tener un hijo, y como es normal, pues le he escrito un poema. Si me dejan, el poema dice así, mira, Rafael, mira. Se llama Amor Verdadero, y dice: eres el lazo que une dos continentes, mejoras la raza, la haces más fuerte. Aquí. Simbolizas la paz fraternal de dos etnias, porque tú nos conviertes en una familia. Sigo. Hay una estela de vida en tus apellidos, y la vida se abre camino contigo, hijo mío. Mira, tengo que dejarle. Mira, Soledad. Mira. Mamá y yo le dimos la razón al corazón. Tuvimos el valor de tenerte, haciéndole caso. Te queremos con el corazón del universo. Te queremos con la fuerza de Dios creador. Ambos seremos tu orgullo desde el principio. Siempre serás el abrazo que jamás soltaremos. Si te encuentras perdido, rememora esta letra. Quiero que se te graben en el alma mis versos. Ofrécele al mundo lo mejor de tu ser y sentir. Y tu historia se escribirá sola, mas no en el fin. Ya termino, Mira. Descubre el collage de emociones que tinta la vida. Y sus colores a cada nota orquestarán tu porvenir. Haz que el mundo siga girando, que estoy a tu lado. Y dibuja tu lienzo perfecto con tu propio pincel. En cada uno de todos los soles que tenga tu vida, cuyos caminos que tomes no habrán de volver. Mamá y yo queremos que recuerdes por siempre, eres amor incondicional, fruto del amor verdadero. Ha sido nuevo, Nunca hemos tenido aquí a un papá con su niño recitando. Gracias, Rafael. ¿Y no le has gustado? Sí. A ver, seguimos. Fíjate, Lola. Pues yo. Sí. A ver, porque en esta fila detrás de Lola no salís. Pues Pilar. Después de ti, Santi. Y quien está a tu lado sale La también. primera de salir es amiga mía, pero... ¿Cómo se llama? Aloma. Paloma. La he animado para que diga ella algo también, porque tiene ganas de escribir y de soltarse poco a poco. Y le ha dicho Félix, ten cuidado que esto crea adicción, ¿eh? Ha dicho Félix el otro día. Y sí. Venga, le escuchamos, Pilar. Pues yo voy a leer un poema que hemos escrito para un libro de Antonio Ruiz que se llama Cuando el miedo pase. Cada uno que opinaba cuando salgamos de esto. Y el libro se está editando de momento. Y yo, esto es lo que pensé. Bueno, pienso mucho, pero como aquí no cabe, pues en unas poquitas letras. Cuando el miedo pase. Después del miedo
uno aprende en pensar, vivir minuto a minuto de este pánico que el mundo emprende con la sutil diferencia de lo vivido. Cuando el corona pase de largo y se amansen todos los miedos, volveremos a vivir como hermanos, celebrando con abrazos lo conseguido. Donde hay salud, hay camino, por ello vivo y también sueño, contemplando la magia del universo. Cuando hay sueños, libre es el vuelo. Los sueños son pequeños segundos, a veces son sueños despiertos, de ellos me alimento y pienso que pasará pronto este vivir incierto. Cuando sufro de dolor y pánico, mi alma devastada va caminando. Me abrazo muy fuerte al viento, viviendo lo más inesperado. Ah, sí. Traen, ya me han mandado. Ya, La pandemia. se está evitando, para la pandemia. Ya, claro. Santi. Sí, cómo no. Sí. Pero caballero. Buenas tardes, Pues mira, ahora me ha recordado que una amiga me ha dicho, Pilar Pizarroso, la conocéis, que le daba miedo ya subir esos 3 escalones porque por si se caía. Que digo, no, siempre hay un caballero que corro muerto. Antes. Me alegro mucho. Bueno, buenas tardes a todas las personas del bloque Luna Lunera. Luna Lunera Cascabelera, desde el Cerro Guadavitas a las tetas de Vallecas. Quien entra en Madrid y permite que Madrid entre en su persona es madrileño de por vida. Mi querida Luna Lunera Cascabelera, ¿cuántas veces te he hablado ya que de pequeño nos llevaban de excursión a la casa de campo y nos subíamos al Cerro Guadavitas para ver las trincheras de la última batalla de la toma de Madrid en la Guerra Civil? Mi querida Luna Lunera Cascabelera. Y allí, en mis años mozos, invitaba y ronroneaba, contemplando el amanecer más precioso de Madrid, aún con el traje de turno de la última ronda a la turista de turno yanqui del vuelo de Túa. Mi querida Luna Lunera Cascabelera, y a las puestas de sol en el Cerro del Tío Pío, desde las tetas de Vallecas, mejores incluso que las que se contemplan desde el templo del Boc. Mi querida Luna Lunera Cascabelera, ¿qué te voy a contar que tú no sepas? Madrid tiene propuestas y da sugerencias para sentirse a gusto a toda clase de expectativas, desde culturales e históricas, pasando por gastronómicas, como bien recogen las guías turísticas, o darse un arreo por el Madrid castizo y sus verbenas. Mi querida Luna Lunera Cascabelera, bajo el cielo velazqueño digno de pintar, desde cualquier lugar, es obligado citar, por su historia y proximidad a la capital, Alcalá de Henares, Aranjuez y el Escorial. Mi querida Luna Lunera Cascabelera, en las noches de plenilunio, con las bellas lucernas de tu luz y las estrellas, recordar entre los más grandes poetas a don Antonio Machado. Madrid, Madrid, qué bien tu nombre suena, rompeolas de todas las Españas, la tierra se desgarra, el cielo truena y tú sonríes con plomo en las entrañas. Mi querida Luna Lunera Cascabelera, ya me retiro por hoy, que es muy tarde y la medianoche llega, sin ningún esfuerzo, teniendo presente la imagen de la puerta de Alcalá, me inspira a tatarear el estribillo. Cuando se quiere de veras, como te quiero a ti.
detrás de Paloma. ¿Vas a salir? Maripaz. Ay, Maripaz. ¿No te acuerdas? Es que sí me acuerdo, con la mascarilla. Muchas No sé gracias. qué. No del nombre. No, era la cara. Con la mascarilla no te identificaba del todo. Muchas gracias, Soledad, muchas gracias a todos. Bueno, yo es la primera vez que repito que voy a decir algo en público. Muy bien, pues bienvenida. Bienvenida. Bueno, lo que voy a traer es de Antonio Martín García, una pluma, premio Medalla de Oro de Andalucía y la mejor pluma que hay en carnavales de Cádiz, ¿no? Y bueno, como está la situación política en Cádiz, pues ha rebalado un poquito, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa. Viva la vida. Para ser libres sobran poderes. Para ser libres sobran desfiles. Para ser libres faltan claveles en los cañones de los fusiles. Para ser libres sobran banderas. Para ser libres sobran los frentes. Para ser libres sobran fronteras, muertes de pena y penas de muerte. Pero que viva la vida. Que viva la gente que lucha por ella, esgrimiendo la palabra, la más poderosa arma que jamás será vencida. Viva la vida, viva la vida. Que hay que vivir, pero dejar que el otro viva. Que hay que soñar sin reventar el sueño del otro. Y hay que volverse siempre loco por la vida, pero no andarse por la vida como un loco. Viva la vida, viva la vida. Y después, a ver. Con la mascarilla perdemos identidad. Buenas tardes a todos. Muchas Perdemos gracias. identidad con la mascarilla. Pues Bueno, ya si nos vamos viendo aún con mascarilla nos vamos más haciendo. Muchísimas gracias por invitarme a participar en el Centro Asturiano, que ya he venido más veces y es un placer volver a retomar para acompañarme y acompañaros. Voy a leer un poema. Demasiado tiempo. Emplear quizás demasiado tiempo buscando en las oquedades, siguiendo las huellas del río que desbordado por sus márgenes se precipita intranquilo inundando las riberas, dentro de frondosos bosques de pensamientos prendidos. Y aquellas agujas seguían su ritmo, inflexibles, implacables, marcando las sombras sobre lo que queda por venir. Y deseo refugiarse como un niño acurrucado cerca de la chimenea, viendo el fuego consumir lentamente aquellos sueños de almíbar, olvidados en arcones infantiles. Muchas gracias. María José, ¿eres tú? Sí, es ella. La mascarilla, nos desfiguramos. Terry, ¿qué tal? Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien. Aquí estamos. Pues gracias a Dios. Es bastante y no nos hemos ido como tantos otros. Así es. Bueno, pues buenas tardes. En la pasada convocatoria de octubre me tuve que ir y entonces... ¿Cómo? Ah, ya la costumbre, perdón. Entonces el pasado mes de octubre me tuve que ir, bueno, ya era bastante tarde porque afortunadamente éramos mucha gente. En la segunda sí. Y bueno, se mencionaron varias personas que echábamos de menos y yo quería mencionar hoy también a una persona que conocí aquí y que es José Luis Álvarez Gallego. Y no sé si vosotros lo mencionasteis después, él venía muchas veces
aquí al martes de la poesía, si lo recordáis, y falleció el 31 de diciembre del 2019. Entonces, bueno, él hizo el prólogo a... No fue el COVID. No, fue un ataque al corazón. Hizo el prólogo de este libro que se titula Cartas con Nicasio y que quise leer también, bueno, un pequeño fragmento porque con el motivo de, bueno, pues de todos los santos y además la temática de nuestros amigos que se han ido, pues me parecía que venía el caso. Además me lo ha recordado también un poquito la primera intervención, porque Nicasio era de un pueblo de Naredo de Fenar, que, bueno, también la zona de León es una zona de minas, y en esta zona había varias minas. Entonces, él escribió esto sobre el fallecimiento de su madre. Nicasio tenía 94 años cuando escribió esto. Invierno de 1940. El 30 de diciembre falleció nuestra madre Emilia. Pulmonía doble, diagnóstico del doctor Sarabia. Había mucha nieve. Quedamos sin nuestra madre 7 hermanos, en casa 6 y nuestro padre Jesús. Ella estuvo amasando días antes, haciendo el pan para la casa, entre el calor del horno y el frío del corral o patio. Con la nieve llegó esa pulmonía mortal. El último día del año la enterraron. Ay, Dios mío, qué dolor. Habían hecho el hueco de la sepultura en el suelo. En aquella época, en el cementerio de Naredo de Fenar, no había panteones. Estaba la sepultura llena de agua. La vaciaron e introdujeron la caja con el cuerpo de nuestra madre dentro. Volvió a llenarse de agua, sin duda. Esa impresión me quedó para siempre. El cauce que viene desde cerca de la Robla, por el valle de Fenar hasta el río Torío, pasa al lado de ese cementerio. En aquella época, en invierno y primavera, bastante caudaloso. Y se inundaban las sepulturas. Nunca se borró de mi mente. Esta carta me impresionó y le contesté. Triste, triste e impactante. Una carta que le titulé Renacer. Y le contestó, a mí siempre me han gustado esas tumbas en el suelo. Me gustaría que me enterraran en el suelo, junto a la tierra. Casi no necesito ni caja. Que me coman los bichos si les apetece. Lo del agua impacta, sí, pero visto desde otro lado, podemos pensar que nacemos también en agua. Así que volver a ella es más natural que meternos en un bloque de cemento en la pared. El agua es símbolo del renacer. Su mamá Emilia volvió a nacer entonces. Como habéis mencionado o han mencionado el tema del fútbol, me gustaría hacer una pequeña publicidad, si me lo permitís, ¿vale? Mirad, yo soy futbolera también y pertenezco a una peña culturalista en Madrid, de la Peña de la Cultural y Deportiva Leonesa. Entonces, la sección de mujeres de las féminas culturalistas estamos organizando unas acciones solidarias para recaudar fondos para La Palma. Y el próximo sábado vamos a hacer un partido de fútbol femenino en el Polideportivo del Canal, al que estáis todas y todos invitados a participar o a verlo simplemente y demás. Y también vendemos unos tarros de chuches de plátano por el módico precio de 3 euros. Era mi pequeña publicidad. ¿Vale? Bien. Así que nada, que disfrutéis de la tarde y del fútbol y de la vida y de los encuentros poéticos, que siempre es un placer venir aquí. Muchas gracias. María José Cortés. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estoy muy feliz de poder estar hoy aquí, de veros a todos
Gracias a Soledad por su magnífica labor y por habernos mantenido unidos incluso en las circunstancias más complicadas. Sí, y vuestra respuesta a mi convocatoria online y presencial. Gracias también. Fue esperanzador. Voy a leer un poema de El arte de la genuflexión que publicó Aros Poética en el 2019. Puede que el tiempo lo supiera desde siempre, y este ovillo de piel que no se sabe se gestará en el vientre de los primeros años. Que estas manos, que no reconozco, procedan de la noche llanto sobre una plegaria. Que estos dedos que buscan sin hallarse procedan del dobladillo de las tardes de verano, cuando todo estaba sin suceder. Que estos ojos que miran sin mirada estén perdidos en la noche cuchilla de las venas. Puede que el tiempo lo supiera desde siempre, y este ovillo de piel que no se sabe aprenda las rodillas ancladas al suelo, patrimonio del frío entre los muslos hasta desaparecer, ovillo. Muchas gracias. Seguimos. Tenemos ahí a Carmela Ruano, que no sale, pero viene de espectadora. Cuando quieras decir algo y salir aquí, sabes que puedes hacerlo, ¿no? Ya lo sé. Muy agradecida. Gracias por estar aquí. A ti, por todo. Seguimos. A ver, ¿quién hay detrás? Es Natalie y el señor que hay delante. ¿Va a salir? No, pues Natalie. Y después tenemos hijos. Hola, muy buenas tardes. Gracias, Soledad, por tu mensaje. No tuve el gusto de leerlo y es hermosísimo. Gracias. Yo no tuve el gusto de estar en el encuentro anterior y deciros que me hallo muy feliz de volvernos a ver sanos y felices. El poema que traigo lo escribí al segundo día de la erupción del volcán y ya algunos compañeros lo han escuchado en un encuentro que tuvimos recientemente. Lo escribí estaba muy enfadada con el volcán, así que empecé a pelearme con él y con todo mi cariño al pueblo de La Palma y a su gente. ¿Cómo te gusta que te miren? ¿No has pensado que ya es hora de parar y descansar? Sin embargo, tus enfados no han hecho más que empezar. No descansas y tú abrazas como un monstruo arrollador. Tienes fuerza, inteligencia, como si un ser superior. Y yo me pregunto, ¿cuándo te vas a plantar? Cese tu fuego y tu rabia. Ríndete ya. Cada día te superas. 60 millones metros cúbicos de lava van ya. Superaste al Teneguía, también retaste al San Juan. Sabes que te están mirando y no muestras compasión. Abres bocas y más bocas y siembras desolación. Dicen que es fuerza mayor, que años duros vendrán. Y tú sin ningún pudor destruyes con maligno afán. Para la fauna es una guerra nuclear. Para la flora, la economía, una debacle total. 61 días de infierno y escucha, volveremos a empezar. Bestia de mar y de tierra, no nos vas a doblegar. Bueno. Eugenio, y a tu lado el señor que está, que nos... Es mi hermano. Ah, tu hermano, sí, por eso no lo conozco. Y al lado de tu hermano, o detrás, van a salir solo tú, José Luis y... Ah, muy bien. Y Pilar, vale.
Después de Eugenio. Bueno, buenas tardes. Como ya el próximo martes de la poesía ya ha pasado Navidad, pues ya huele ahora a Navidad, pues voy a recitar un poema que está relacionado con Navidad, que se titula Mi Belén. Todos los que venimos aquí decimos, o sea, para todos. Yo, como todo el mundo, pues como para todos. Pero de una manera especial, bueno, antes quiero decir que este poema, cuando lo recito, pues me viene a la memoria siempre cuando yo era niño, porque el poema, las primeras palabras dicen: nací pobre y no tenía un Belén con que jugar. Y yo, hasta aquí eso yo lo viví. Yo nací pobre, venían los reyes, le decía a mi hermana la mayor: ¿y cómo que los hijos de los ricos que tienen mucho dinero sus padres y encima les echan tantas cosas los reyes? Caballos. Dice, claro, pues como sus padres son ricos, pues claro, pues les echan muchas cosas. Y yo, como era pobre, dice, nosotros, pues como no tenemos para llenar el saco a los camellos de pienso, pues nos dan poca cosa. Digo, pues el año que viene lo llenáis. Pero ya, llega el año que viene y lo mismo, y nada. Y bueno, pues dicho esto, este pequeño poema que se titula, es anónimo, se titula Mi Belén, se lo quiero dedicar de una manera muy especial, con todo el cariño del mundo, a nuestro gran amigo Romualdo. Un aplauso para ellos. Para que se fue pronto. Nada. Bueno, pues dice así, dice: nací pobre y no tenía un Belén con que jugar. Me lo tuve que crear. Lo creó mi fantasía. En mi caja de cartón tengo yo mi nacimiento. No, perdón, me he equivocado. Me he equivocado. Nací pobre y no tenía un Belén con que jugar. Me lo tuve que crear. Lo creó mi fantasía. En mi caja de cartón hice un Belén siendo niño. Era un Belén tan sencillo que ni figuras tenía. Solo una Virgen María en estampa de papel. Estampa que recorté de un libro que yo leía. Quise los reyes poner, pero no los encontraba. Los reyes que yo buscaba no estaban en el libro aquel. Hice el musgo de serrín, pinté 2 casas y un puente. Hice el río y su corriente con aquel papel de plata. Puse la estrella escarlata donde Jesús nacería. Y puse mi fantasía junto con mi corazón. En mi caja de cartón tengo yo mi nacimiento. Es pobre, mas no lo siento. Lo creó mi fantasía. Cuando jugaba con él, mi Virgen, la de papel, al jugar me sonreía. Así nació mi Belén. Aquel Belén tan sencillo que ni figuras tenía. Pobre nacimiento aquel. Pero yo puse una Virgen aunque fuera de papel. Pilar, ¿quién sale antes, José Luis o tú? Me parece que José Luis viene por detrás, ¿no? Que entra, no sé, a la vez, ¿vamos a la vez? Que vais a la vez. Sí. Bien. ¿Espero todos aquí o...? No, es que no sé, juntos vais a... Me va a acompañar. Muy bien. Bienvenida. Pilar es amiga de Tonino, nos la recomiendo. De Tonino. Antonino. Es Antonino Nieto. Sí. Lo he invitado, pero no ha venido. Vaya, está muy ocupado. Está muy ocupado, sí. Hola, buenas tardes a todos. Voy a recitar un poema para un pirata ya crecido. Este pirata crecido es mi marido, que está enfermo, y lo compuse para él. Se llama Eclipse, canción para José Luis. En el eclipse del sueño, en el eclipse del tiempo, en plenilunio, vayámonos a dormir, no te inquietes.
Muchas veces he pensado por qué lo haces. Yo te comprendo, no siempre, tan solo a veces. Sufres, no hablas. Me gustaría tal vez que dijeras, ya no es lo que presiento, si en tu quimera encantada, si en tus barcos no se alcanzas tus pensamientos, si en aquel azul estrella, en las noches y en tu guerra no van contigo. Las guerras son de unos cuantos, no te velo, no te canto y estoy contigo. A pesar de mi inconsciencia, mi imaginación, mi lucha, mi desaliento. Y es que, aunque haya oscuridad, oscuros y oscuros son esos conceptos. Sí, ya sé que los corsarios, los piratas de los mares, sois diferentes. Que estuviste en muchas guerras, que mentiste por vivir, que viviste sin sufrir cada momento. No sé, ni jamás sabré en qué base tú tendrás el pensamiento. Pero son pequeñas cosas terribles o dolorosas. Tú no te inquietes, porque aquí, en esta canción, le canto a la sinrazón. No me lo niegues. Muchas gracias. José Luis, te toca. Pues buenas tardes, mucho gusto de estar aquí, como siempre, con el arte de la poesía. Yo voy a cantar una canción que primero fue un poema y luego ya salió la canción. No te desnudes aún. Este amor no lo inventamos. Él es flor entre los besos, nació antes que los astros poblaran el universo. Este amor sigue creciendo, es tan inmenso en mi pecho, habita en mi corazón, vuela por mi pensamiento. No te desnudes aún, muestra tu alma en silencio. Morir de amor en tus brazos es vivir fuera del tiempo, desnudarnos con caricias y vestirnos con los besos. No te desnudes aún, dame un te quiero. Van mis labios como ríos a dar al mar de tu cuerpo. Mi urgencia es estar contigo. El amor une los cuerpos. Beso el ángel de tu boca y canto el blues del deseo. No te desnudes aún, muestra tu alma en silencio. Morir de amor en tus brazos es vivir fuera del tiempo, desnudarnos con caricias y vestirnos con los besos. No te desnudes aún, dame un te quiero. Van mis labios como ríos a dar al mar
Muchas gracias. Es nueva, ¿no? Esa canción. Bueno, pues yo lo aprovecho ahora que está aquí, que me ponga música. Y si alguien quiere también, tú acompañas a quien te diga, ¿verdad? Sin problema. Encantada de estar. Bueno, pues, a ver, también tus acordes a ese. Era la blanca. A ese Por la blanca arena que lame el mar, tu pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. De Alfonsina Storni, tú me quieres blanca. Tú me quieres blanca. Me quieres de espumas, me quieres de nácar. Que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me halla, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres blanca, tú me quieres nibia, tú me quieres alba. Tú, que hubiste todas las copas a mano, de frutos y mieles los labios morados. Tú, que en los banquetes cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando abajo. Tú, que en los jardines negros del engaño, vestido de rojo, corriste al estrago. Tú, que el esqueleto conservas intacto. No sé todavía por cuáles milagros me pretendes blanca. Dios te lo perdone. Me pretendes nibia. Dios te lo perdone. Me pretendes alba. Vete hacia los montes, sube a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas. Toca con tus manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua. Háblale a los pájaros y lévate al alba, y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nibia, preténdeme casta. Andrés, Después de ti. después de mí, ya que estamos seguidos, pues después de mí. Anda, que eres muy bueno. Bueno, voy a coger la más cortita. No nos hacemos a los que van al fútbol. Esto es más sensato, después de eso, ¿verdad? Es muy difícil salir aquí. Bueno, testigo de su dicha. Ando sin rumbo, vagando, no sé si aturdido o triste, en pos de bello sueño ceando un sol que tal vez no existe. Quizá nunca brilló ese sol, puede que solo haya sido un sueño. ¿Acaso mi ciega mente vio, errante deambular sin dueño, una estrella fugaz y altiva de pálida luz nacarada? Y tras su estela sugestiva con la voluntad anulada, voy sin razón ni horizonte, camino del fatal abismo, sin que nada ni a nadie importe, quizá tan siquiera a mí mismo. Mas ni indiferente, ni frustrado, ni nada que tal se asemeje. No hay razón que de ella me aleje, aun cuando me sea mostrado el inexpugnable castillo donde el tesoro se custodia. Y aunque se vea con cual salmón y el monocorde estribillo, séame dado seguir soñando y trepar a sus altas almenas,
para liberar de cadenas el amor por el que estoy penando. Mas no se da amor por piedad, ni voy a ser del mendigo. Antes acepto la soledad, siendo de su dicha testigo. Muy bien. Seguimos. Creo que... A ver, ¿a quién tengo por ahí? A ver, en la última fila. Sí. No. Ah, Paco, ¿quieres salir tú? No, si hay alguien detrás. Sí, Isidro y no sé quién. No sé quién está. Isidro, vamos. Y después, ¿quién está ahí? Es que con la mascarilla, ¿quién eres? Ah, Miguel Ángel. ¿Se tapa toda la cara? No. Isidro, ¿qué tal? Viajero. Me alegro de verlos a ellos y a todos vosotros y lamento mucho la falta de caras amigas de hace mucho tiempo que no veo y que algunos de ellos se han ido, sé que se han ido. En cualquier caso, me alegro de veros. Bueno, os voy Ya a... los mencionamos el mes pasado a los que se han ido. Ya, lo sé porque tú lo publicaste en algunas faltas que... Este poema es una elegía que escribí a mi padre hace tiempo y que espero que os guste a todos. Y dice así: de ello, por cierto, José Luis Pardo compuso una canción preciosa que me cantó un día y me quedé con el vello tieso totalmente. A ver si te acuerdas. Dice así: si volviera ese ayer tan distante, o aquel niño que 10 años tenía, aunque fuera hoy al ojo el ignorante que a las brujas y a los lobos temía, sin pensarlo apenas un instante seguro, como padre elegiría aquel del que fui su mayor infante y la tierra en la que alegre vivía. Mas el reloj que todo lo arrebata ni paró ni detuvo su campana. Al despertar un sueño una mañana, mi padre, que nunca había dormido, se encontró en anciano convertido, y aquel niño en un abuelo que le cita. Solo vimos al ser que nos transita, no al que corre o desata esa fuerza impensable que nos mata. Hoy los muros de aquella fortaleza que albergó mi padre desde niño están tan viejos que ya no hay pieza que aguante en pie si a ella no me ciño. Yo los miro y observo con tristeza. Cuando deshago el tiempo en mi adeliño, su imagen colosal en mi cabeza, haciendo en mi visión un mal aliño del pasado y presente de sus rocas. Hundidos por la edad están sus hombros tan fuertes en su juventud lejana. Ahora su esperanza es ya muy poca. Quizá de soportar tantos escombros, derrumbada la encuentre una mañana. Yo lo veo solo hablando algún día, pensativo, buscando en su mente relación del pasado con presente, sin encontrar lo que tiene o tenía, sin historia ni apego, ni cuantía, en un mundo de sombras que con suerte lo envolverá al final la ingrata muerte, cuando al final acabe su agonía. Y le veo mirando al horizonte, con la mirada fija y siempre ausente de su desgracia, hoy de su familia, perdiéndose en el llano o en el monte, a pesar de estar siempre con mi gente en permanente estado de vigilia. Cual rescoldo que aún está candente entre las sombras de la noche fría, su calor,
que me alcanzó algún día lo veo consumirse lentamente, sin nada que lo vive o lo despierte de tan letal y lenta agonía. Ya no pregunta por Juana o María, ni sabe de su destino o la suerte de poder regresar a Extremadura siendo niño otra vez a los 70. Y aunque mis cuentos a él lo entretienen, a mí no me gustan el texto que tienen. Y ocurrió como todo en la vida. Con la presión enorme de una falla, la roca siempre revienta o estalla y queda en barro y polvo convertida. Aquella fortaleza está perdida. Tras soportar contra todo la batalla y en un empuje tan fuerte, su muralla terminó derrumbada y vencida. Y fueron tantas las que él mantuvo para al final acabar entre miseria y conseguir la paz que nunca tuvo. Volviendo tras su inútil y cruel guerra, de no ser a ser la misma materia, de ser a no ser y luego a la tierra. Tratando de llegar a donde vamos, o quizás a Orellana que nacimos, aquel día que tanto recordamos mi padre se fue y así lo perdimos. Sin duelos y sin lutos lo enterramos y con unas palabras convinimos la sencilla oración que le rezamos tras el breve discurso que le dimos. Había ya cumplido casi 80 y como el niño que llegó a la vida la dejó en el punto de partida. El Alzheimer, esa bestia sedienta de la buena y abundante fantasía, se lo llevó con la mente vacía. Muchas gracias a todos. Seguimos. Miguel Ángel. Después Paco. Buenas tardes. Bueno, casi vengo con el sarampión, el gran lleno de manchitas. No es el sarampión, es que el otro día me fui a quitar un par de verruguitas y la doctora me dijo, quítese de cintura para arriba. Y empezó a pegarme tiro con esa pistolita que te abraza las verrugas. Digo, pero si me está quitando estas verruguitas que yo no conocía. Y me dice, sí, es que soy de gatillo fácil. Así que bueno, vengo hecho como un cerumo. Pues nada, les voy a contar un poema que escribí a raíz de separarme, que fue una época mala. Y de ahí se basa el poema. Se titula Que resuenen las campanas. Qué tristeza hay en mi alma. Quizá su razón tenía. Se marchó por un enfado la hija que yo quería. A veces somos los padres tercos en la sinrazón y no entendemos al hijo que impone su condición. Cuántos momentos de llanto pensando en que la quería, sin poderla ayudar nada, por medrar la lejanía. Han pasado ya unos años y siempre me acuerdo de ella, de su ternura de niña y cuando jugaba con ella. Yo la podría ayudar con que ella lo pidiera, pero el destino me niega el amor que ella me diera. Por más que yo la llamé, mi súplica no era atendida. Las lágrimas que yo solté abrieron más mis heridas. Afligida, me llamó un día, llorando y pidiendo perdón. Hija querida del alma, si es lo que deseaba yo. Fue el orgullo y soberbia, que son malas consejeras. Así recuperé a mi hija un día de primavera.
Bendito seas, Dios mío, por devolverme a mi hija, pues ese es el gran tesoro que he tenido en esta vida. Que resuenen las campanas, porque hoy es un gran día, y es que mi hijita ha vuelto con el padre que quería. Seguimos. Paco. Voy. Y Antonio, también nos vas a decir algo. Pues te quedas aquí con él. Después Manuel, después tú. Buenas noches. Bueno, yo quería decir... ¿Quieres hablar? No, déjame ver si aguanto. Si veo que me caigo ya veré. Dar las sorpresas como las tengo yo. Parece que están saliendo otra vez. Claro, si las tienes natural. Natural. Quería deciros, mañana, día 24, en la Casa de Soria, a través de la Casa de Salamanca, presento mi último libro, Entre soneto y soneto, puntos suspensivos, a las 6:30 de la tarde. Está en la carrera de San Jerónimo, número 5, primer piso. ¿Ya lo sabes? Yo lo sé ya. Sí. Bueno, pues ahora os voy a decir el rastro. Creo que no tiene igual nuestro rastro madrileño. En él se vende de todo, desde un mueble hasta un muñeco, o desde un reloj sin cuerda a un traje del 800, desde los discos de moda a los que ya son recuerdos. Todo lo puedes hallar y hasta lograr un buen precio siempre que sepas usar el arte del regateo, porque este tiene su sal y todo es cuestión de tiempo. El que vende va y te pide un suponer, un ejemplo, por un cuadro muy antiguo que le sueltes de 1.000 euros. Tú le dices, estás loco, si no vale ni 500. Usted no entiende de arte, dice el vendedor perplejo. ¿Sabe usted quién lo pintó? Un primo hermano del Greco. Y suelta la carcajada el comprador con desprecio. ¿Acaso yo tengo cara de ser tonto o medio lelo? Quédese con su pintura. Vaya con Dios, caballero. Y se marcha calle abajo para mirar otro puesto, mientras se escuchan las voces de los que venden objetos de las gamas más variadas y de muy poco provecho, desde un longines de oro a un turbante de Marruecos. Y entre todo el guirigay, un grupito de extranjeros con cámaras fotográficas o cámaras de video toman con todo detalle lo que ven en su paseo, para cuando vuelven a casa llevárselo de recuerdo. Y sigue aquel griterío, una babel de dialectos, un revoltijo de idiomas, desde el árabe hasta el griego, pasando por el inglés, el chino y el polinesio, y no olvido el alemán, tampoco el ruso ni el checo. Todos gritan como locos, chillan igual que posesos, para lograrse entender en el arte de los precios. Oiga, señor, ese sable, dígame, ¿cuántos pesetos? ¿Cómo dice que es un sable? No sea usted incorrecto. Esta es la espada del Cid, que es de toledano acero. Con ella cortó cabeza y atravesó tantos pechos que los moros invasores temblaban como borregos, solo con oír su nombre. Era el terror sarraceno. El nombre de él era el Cid. De la espada no me acuerdo. Pues la llamaban la espada de la tizona. Se ha quedado satisfecho. ¿Y cuánto dice que vale? No me ofenda, caballero, porque esto es una reliquia y como tal no tiene precio. Pero por ser para usted, en 500 se la dejo. En pesetos o en dólares. Yo le estoy hablando en euros. Eso me parece mucho. Si quiere, le doy 200.
300, no se hable más. Y eso por ser extranjero. Ustedes se entienden de arte y nosotros lo sabemos. El hombre pues paga en el acto y se marcha tan contento, llevándose entre sus manos un simple trozo de hierro pintado de purpurina para imitar el acero. Y de pronto un griterío y se forma un gran revuelo, y una señora llorando con el bolso medio abierto entre suspiros decían: «¡Me ha robado el monedero!», mientras el marido dice señalando con el dedo: «Mira que te lo advertí, escóndetelo en el pecho». «Pues ahí lo llevaba yo», dice una dama de peso, «y 100 metros más arriba también me lo sustrajeron». «Pero usted lo notaría». «Así es, señor, en efecto, sentí como un no sé qué, como un cierto sobeteo, como un subir y bajar y como un hurgar de dedos. Y como usted no gritó lanzando voces al cielo. Creí que sus intenciones eran las de un caballero». Sonrisas y comentarios de todos los que lo oyeron. Y una voz afeminada y de amanerados gestos, con un timbre muy chillón, vocea con desenfreno: «Mire que panties de licra, 2 pares por 5 euros». Perdón, ¿qué me dice? Mire que panties de licra, 2 pares por 5 euros. Y no hay que hacerse la cera, porque estos tapan el vello. Y si alguna tiene duda, mirad, mirad, yo los llevo puestos. Y a ver si veis que me asome por las piernas ningún pelo. Por ser 1 euro 10 pilas, por lo mismo 6 mecheros. Para perfumar su casa vendo un quemador de incienso. Vendo jaulas para el oro y collares para el perro. Ropas para los militares, para los calvos sombreros. Y esto es el rastro, señores. Ese lugar tan añejo que todos queremos ir un domingo por lo menos, para conocer sus cosas, sus líos y sus enredos, la forma de chamullar para tratar el cambiviendo y ese chatito de vino que nos pone tan contentos con un buen aperitivo que reconforta el coleto. Y cuando ya lo conoces, repetimos si podemos, porque nos gusta sentir ese encanto y su miserio que tiene como ninguno nuestro rastro madrileño. A ver qué pasa. Sí. Manuel, vamos a escucharte. Es verdad. Pero Manuel, si quieres venirte ya para acá, ya que te has levantado. Voy a citar un poema de una obra de teatro de Francisco Jiménez que se llama El embrujo de Granada. Antonio, que no lo he anunciado. Bajo un cielo de embeleso duerme su sueño la alhambra, y a los sones de una zambra el corazón queda preso. Al albaicín llega un beso desde la torre la vela, que como un jilguero vuela para llevarle su encanto, mientras se escucha un canto de amor en una cancela. El carro baña Granada y se lleva sus pesares caminito de los mares mientras que la siente angustiada. Él quiere verla animada, con sus cármenes en flor, llena de luz y color, con cantes del Sacromonte, teniendo por horizonte su excelsa Sierra Nevada. Crisol de espada y de cruz, mezcla de cristiana y mora, el sol te alumbra y te dora para llenarte de luz. Rico diamante andaluz que brilla cual llamarada desde una torre irisada. Quien tus calles ha pisado es un preso enamorado del embrujo de Granada. Paco, otro día te vas
bajo el micrófono. No tienes que subir los escalones. ¿Vale? Claro, es que no me ven. Ahora me ha venido a la cabeza. Y para ti igual, Manuel. El próximo día bajamos el micrófono ahí para ti y para Paco. Tú me quieres saber. Eres mayor que Paco. Qué chulo, ¿eh? Eres mayor que Paco. Pero lo quiere disimular. Quiero disimular, claro. Sí, sí, esto ha sido gracias a Ángeles, que me ha traído todo este colorido aquí. Bueno, buenas tardes, amigos. Estoy contento de estar aquí, en esta sala nuevamente. Hay algunos que no los he visto y he saludado. Bueno, hoy voy a cantarle a Asturias. Voy a declamar, porque para cantar, canta este señor. Es que eres asturiano. Sí, pero ese señor canta. ¿No? Sí, pero que tú eres asturiano. Ya. Cantas Asturias en tierra. Bueno. Seguiré cantando. Precisamente porque no estoy cerca de ti, por amarte como nadie te haya amado, precisamente por no ver tus prados verdes, quisiera cantarte como nadie te ha cantado, con el canto del terruño, son de guadaña y arado. Soñar que me vuelvo hierba, soñar que me vuelvo prado y cantar fuerte a mi tierra, desde el valle hasta el barranco. Quisiera en las aguas claras que corren por tus riberas ser como el cauce del río que pasa el agua y se queda. Ser otoñada o semilla. Ser viento de madrugada, el que mueve los molinos y el que aventa la parva. Borrín en las altas lomas. Cantar en las tierras bajas, para cantar a mi tierra como cantan las rapazas, con ese son que es eterno, como el pacer de las vacas, y cantar fuerte a mi tierra, y cantarles una tonada, y subir al altozano, que mi tierra ya es montaña, cantar a grito y con fuerza, que es un pedazo de España. Y que el eco y las canciones las repita la cañada, que les llegue a mis paisanos con son de tambor y gaita, y cuando ya la materia de tanto correr gastada sea convertida en ceniza, aventársela al Dios bueno para que Él la reparta. Seguiré cantando al inclinar la cabeza a mis prados, a mis sierras, al Dios que me dio nacer y al Dios que de ti me aleja. Gracias. Vaya memoria. Bueno, Manuel, asturiano, y yo asturiano. Él de viejo y yo de naviego. Ya lo sabes. Yo de naviego, tú de viejo.
Pues seguimos, a ver. Carlos, después te llamo a ver. Es que, Carmen, detrás de ti. Es que no veo quién hay, me tapa. ¿Va a salir? No. Ah, no. ¿Y ahí, de ahí sale alguien? ¿No? Hay uno que yo aquí. Sí. Carlos sale luego. Entonces, ahí en esa fila nadie. Esta señora no, Carmen. Tú y Ángeles como queráis. ¿Juntas o separadas? Tenemos separadas, pero juntas. Y después, vuestra amiga. ¿No? Ana. Después Ana. A ver cómo funciona. Romualdo, esto va por ti. La mascarilla. Porque nunca me ha oído y es la primera vez que Music play mode. pues entonces se lo dedico a él. Sí, de hoy. No, aquí no, es la primera vez que lo hago. Mentira. La mascarilla. Mascarilla. La mascarilla. No tanto, todo. Se dice que muy pronto, si Dios no quería, tendremos las mujeres. Veía la guerra y yo como medida de precaución ya estoy organizando mi batallón. Un batallón de movistillas, más de bonito y más tratándose de no ser solo allí. Y ya estamos aprendiendo la lección con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro camino por ahí. 1, 2, 3, todo bien. 1, 2, 3, todo bien. El más fiero enemigo caerá deshecho, que estamos decididas a dar el pecho, y lo mismo un soldado que un general preferirán rendirse a pelear. Son los hombres con nosotras en la paz muy dragones y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar, pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia de correr no pararán. 1, 2, 3, todo bien. 1, 2, 3, todo bien. Hay pollos muy tunantes que a las muchachas se ofrecen a seguirnos. A retaguardia pasemos soportado por votación, que si ellos van delante será mejor. Son los pollos con nosotros, se llaman muy dragones y nos tienen dominadas sin dejarnos rechistar, pero en cuanto que nos vean decididas a la lucha, con las suegras en vanguardia de correr no pararán. 1, 2, 3, todo bien. 1, 2, 3, todo bien. Como estamos aprendiendo la instrucción con entusiasmo, deseando que se aprecie nuestro camino por ahí. Muy bien. Ángeles, la autora de la Mesa Florida.
A ver, silencio. Buenas tardes. Es un placer, de verdad, esta tarde, porque la vez pasada me fui un poquito triste y yo creo que todos igual. Pero hoy es un placer de ver cómo está este hombre, de recuperado y de bien, ¿eh? Muchas gracias. Así que de verdad que, como ha dicho mi compañera, mi poema también va para usted. Gracias. Porque da gusto de verdad de verle, ¿eh? Qué cambio en un mes, qué cambio. Y la fuerza de venir y la fuerza de luchar se ve que da resultado. Bueno, yo tengo poemas y libros y todo, pero ahora me voy a dedicar a leer un poquito cada día de mi libro, el que he hecho, como algunos saben, El Quijote, que lo he traducido en verso. Entonces voy a leer un poquito del libro. Esta tarde, pues como empieza. Otro día seguiré con otros capítulos. Bueno, El Quijote en verso. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, vivía un hidalgo ingenioso caballero que su vida voy a relatarles. Se engendró en una cárcel en el año 1604, donde preso estaba su autor, llamado Don Miguel de Cervantes, que esta obra maestra escribió. Creó a Don Quijote esbelto caballero, delgado, endeble y con mucha imaginación. Le gustaba la lectura de caballería, de tanto leer se le secó el cerebro, que hasta el juicio perdió. Andaba por los 50 años de edad, seco de carne, enjuto de rostro y gran madrugador. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20, y a su servicio estaban las dos. Vendió su tierra y todo lo poco que tenía, y el importe en libros de caballería los gastó. Los leía de noche y de día, encerrado en su habitación. Se metió tanto en el personaje que por ello enfermó. Se le llenó la cabeza de fantasías, de lo que leía en los libros: encantamientos, pendencias, batallas, desafíos, heridas, amores, requiebros, tormentas, disparates y embrujamientos. Todo aquello era verdad para él, hasta las fieras de excomulgantes gigantes, y rematado ya el juicio le vino un extraño pensamiento: hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y su caballo a buscar las aventuras y ejercitarse en todo aquello que había leído. Así, con tan agradable pensamiento, empezó su locura. Se fue a ver a su rocín, que tenía más cuartos que un real y más taras que el caballo de Gomela. No le igualaba ni con Babieca el caballo del Cid. Quería ponerle un nombre que todo el mundo lo conociera. Y como todo famoso necesitaba un nombre, después de mucho que formó, borró, quitó y añadió, deshizo y tornó a hacer en su memoria, fue el nombre de Rocinante el que más le gustó. Ahora necesitaba un nombre para él, y en este pensamiento duró otros 8 días, y al final se vino a llamar Don Quijote de la Mancha. Ya tenía todo lo que quería. Pensó Don Quijote que le faltaba algo muy importante: tener una bella dama en quien poder inspirarse. Termino. Había una moza labradora de un buen parecer, de quien un tiempo anduvo enamorado, aunque ella, según dicen, jamás lo supo. Se llamaba Aldonza Lorenzo, y a esta en pensamiento la tendría a su lado. La llamaría Dulcinea del Toboso, perlas sus dientes, rosas sus mejillas, sus cabellos rubios como el sol. Sería princesa y reina de su corazón. Bueno, lo siguiente está en el libro. El libro está a la venta también. ¿Seguimos? A ver, Ana. Ana, estarás detrás. Venga. Ana Ortega. Te escuchamos. Vuestra amiga es Ana también, ¿no? No, pero ella no va a actuar. Ah, ella no va. Muchas gracias, Soledad. Pues yo voy a decir un poema de mi amiga María José Prieto.
María José Prieto, de tu libro tan bonito. Peces, ninfas de agua, que deslizáis vuestros pesares, cortos como la resbaladiza agua, que colma la sed del caminante y el ansia de desvelos. Y gran pena, peces son en el túnel de la vida, resbalando en el tiempo que os admira, fugitivos peces con alas escamosas, cuerpos limpios que echáis como hojas al viento, oscuros avatares, oscuros sueños del inerte espectador, que clama al cielo en un retazo de mar de silencio. Seguimos. Miguel. Miguel, después. Muchas gracias, Soledad, por la invitación. La verdad es un gustazo volver a vernos, celebrar un martes de la poesía presencialmente. Ya iba siendo hora. Sí, ya iba siendo hora. Me pregunto qué será de todos estos álbumes de fotos. Álbumes grandes, pequeños, que guardan la infancia de nuestro hijo, la familia, los paisajes que con tanto afán fotografiábamos en las vacaciones, lagos pirenaicos, montañas, pueblos de toda condición y color, mares y acantilados. Nosotros, en los años de cara risueña y pelo azabache, ¿quién se quedará con ellos? ¿En qué rincón imposible de algún trastero dormirán su muerte desahuciada? ¿Y dónde irán también las fotos del ordenador? Distribuidas meticulosamente en carpetas, como reliquias de un tiempo feliz que solo pasará al olvido. Recuerdo la ilusión que forjamos en cada una de ellas. El encuadre, la pose, la toma definitiva. Tal vez pensábamos que la posteridad era inmortal y que habría alguien a quien le iba a importar nuestra biografía. A esta hora temprana ignoro el día que nace, que está naciendo, que ya ha nacido. No sé qué son las siguientes horas, si son las que ya conozco de ayer, o si es un azul que no arribará nunca a mi cuerpo, nunca al interior de las palabras con las que expreso nube, mar o duda. No sé qué dardo se clavará en algún lugar y cuándo. Puede que no me importe su color ni su fecha, ni el vestigio de su violencia efímera, pero sí puedo aguardarlo mientras miro, a estas horas en que nada se oye y no hay viento ni ventanas con rostros. Aguardar con paciencia su hendidura, desconocerla, mirarla hacia adentro con la palabra rota ya en los huesos y preguntarme si es dolor o son los abismos que me amparan. A estas horas sin nadie, no sé si es azul lo que aguardo o es luna espectral que me arrastra. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar cantar
a nuestra querida amiga. Se me ha ido otro nombre. Es a ti, te toca a ti. Que no se puede hacer. María José, si no estás preparada... Maricel. Maricel, si no estás preparada, que salga María José. Ya vas a ver. Venga, que ya nos queda poquito. Ya nos queda poquito. Maricel, venga. Los chavales están perdiendo los temas. Juegan los pequeños y los grandes. Vamos a escuchar. ¿Te quitas esto? ¿Te lo quitas? Bueno, voy a cantar una canción de Ennio Morricone, en la fantasía. En la fantasía yo
María José. Después nos queda esta primera después de María José. Buenas tardes, me alegro de estar aquí con vosotros de nuevo. Silencio, por favor. Y bueno, muchas gracias a todo el mundo, a todos vosotros y a Soledad y Jacinta. Bueno, pues la verdad es que voy a leer un poema de... Oye, por favor, vamos a callar, que está María José. Es un poema que tiene 6 estrofas, lo he escrito en octavas reales, vamos, es una estrofa clásica, y es un tema precisamente de la mitología grecolatina, que es Píramo y Tisbe. Estos dos amantes, que realmente pueden ser un precedente de Romeo y Julieta, pues tienen una historia pues bastante parecida a la de ellos, ¿no? Sus padres no quieren que se casen, entonces deciden encontrarse en una fuente, salir, dejar su casa y encontrarse en una fuente. Y realmente va primero la mujer, es decir, Tisbe, pero ve una leona y entonces le da mucho miedo y pierde el velo y entonces ya se mete en una cueva, bueno, en una especie de cueva que está en una roca. Entonces luego llega Píramo, efectivamente, pero como ve el velo que está manchado un poco de sangre, piensa que ella estaba muerta y entonces se mata. Entonces ella sale y al verle el muerto también se mata, ¿no? Sí, y entonces, bueno, pues con la sangre parece ser que todo aquel, las moras y todo aquello se convierten en un color así muy agraciado, vamos, muy bonito. Entonces, bueno, vamos a empezar con las estrofas estas, que son octavas reales. Dice así, el narrador, Tisbe, la razón, luego Píramo, etc. Dice el narrador, es que era así, nefasto fue el destino de sus vidas, de un mundo cruel, sin luz, sin comprensión, pues sus padres les causaban solo heridas en el cóntrito ser de su pasión, y siempre se veían a escondidas, y nadie les notaba la ilusión, y se esperaron junto a una morena, y huir su final con gran carrera. Tisbe dice, aquí llego a la fuente sofocada, pero qué gran leona se ha escapado, y es rápida, celosa y alocada, pues ya corta los vientos del sembrado. Yo, temerosa, me encuentro muy quebrada en este entorno verde y asustado, pues miedo he de sus fauces grandiosas, me ocultaré entre las rocas olorosas. El narrador dice, ella dejó caer su velo al suelo, con fatal presagio y desconcierto. La leona sembró así el desconsuelo, cuando manchó con sangre aquel chal yerto. Su amado vio truncado su desvelo, pensó que ya su amor estaba muerto. Aquella horrenda fiera habrían roto los hilos de su vida en mar ignoto. Píramo, me meteré la daga en el costado, marcharé a una tierra menos pesada, donde no evoque nada del pasado, donde siempre se vea la alborada, y viviremos juntos con cuidado, sin rencores, sin mal, sin cruz, sin nada, puesto que en esa esfera hay muchas flores, son dignos de admirar sus 1000 colores. Tisbe sale de la cueva. Oh Píramo, qué trágico destino, tú muerto para siempre en mi presencia. Oh, qué gran condolencia y desatino, pido a los dioses que me den paciencia. No puedo ponerme a mi negro sino en el duro rigor de la inclemencia, por ello clavo su puñal sereno que me sirva de pócima y veneno. Narrador, y sus 2 cuerpos fueron enterrados juntos en una sima prodigiosa. Sus espíritus salieron alados a una vida más dulce y más dichosa, y no fueron dejados ni olvidados sus sentimientos puros y de rosa. Sus padres amainaron mutuamente los dolores y llantos en su mente. Gracias, María José. Isabel Morión. Vamos a empezar. Pasa, un poquitín más alto. ¿Quieres el atril? Bueno, buenas tardes. ¿Quieres el atril? Ah, sí. Buenas tardes, amigos, compañeros de poesía.
nuevamente aquí. El tiempo vuela. Un mes ha pasado y... Espera, yo voy a ponerme las gafas. Bueno, yo traigo un poema inédito. Sí, perfecto, yo creo que sí. Traigo un poema inédito para mí. Estoy trabajando otro libro que va a ser, creo que va a ser bastante original por la idea. Vamos a ver si consigo lo que estoy pensando. Y bueno, es inédito, el estreno aquí, realmente. Y es un poema melancólico, es un poema sobre el paso del tiempo, lo que vas meditando, lo que vas pensando, cómo quieres que sea el resto de tu vida, lo poco que va quedando, ¿no? Entonces, hay una frase, un aforismo, que a mí me encantan los aforismos, de Luis Andrade, que dice: tengo prisa. Y me gustó tanto que he hecho este poema. Tengo prisa. Sí, mi alma tiene prisa, porque el tiempo termina. Desea dejar escritos muchos versos que bullen como locos, girando por mi ser como presos en cárceles. Quieren romper barreras para poder gritar esa palabra hermosa llamada libertad. Mi alma tiene prisa. Quiere quedarse libre de vagas amistades, de las falsas palabras, de las hipocresías. Sí, mi alma está nerviosa porque el tiempo que queda es mucho menos tiempo que el tiempo ya vivido y no puede perderlo con falsas alegrías. Es necesario vivir con la gente que quieres para escribir todo aquello que bulle día a día, para dar lo mejor a aquellos que me estiman y valoran, para los que me leen, para abrazar sin prisa, sintiendo los abrazos que te donan más vida. El tiempo es finito y quiero disfrutarlo con toda intensidad que da la madurez. Cada día es hermoso, cada día es distinto. Escribir es un lujo, una lámina en blanco es un reto feroz. Llenar de bellos versos la cuartilla es una gran terapia, te sientes liberada. En ella están los besos, los abrazos, las iras, los sarcasmos, las risas y también esas noches en blanco que te causan dolor. Todos los sentimientos, los malos y los buenos, están en la cuartilla. Es una bella forma de que no se resientan, de que crezcan y crezcan y se vuelvan tumores que se queden por siempre. Quiero marcharme limpia, con el rostro sereno, con el alma tranquila, por haber sido honesta, por haber sido útil y no mala persona, por amar al amor. Quiero creer que alguien derrame alguna lágrima recordando momentos que di con alegría. Pensar, ahora que aún estoy aquí, que he dado algo de mí siempre que era requerida. Confío que mi paso por esta dura vida no haya sido inútil. Sí, mi alma tiene prisa. Muchas gracias. Ana Burgonska. ¿Vas a decir algo tú allí? No. Y al lado de Rosy, Conchi, ¿vas a decir algo? Sí, sí. Sí, pues después de Ana, Conchi. Y después Carlos. Hola, buenas noches. ¿Se me oye bien? Soledad, muchas gracias. Muchas gracias por dejarme participar y mucho gusto en conocerte, si no nos conocemos ya, que no me acuerdo. Y bueno, es la primera vez que vengo al centro asturiano y creo que no va a ser la última. Bienvenida. Gracias. Mucho más. Sí. Bueno, deciros que el desamor es mi perpetuo compañero de viaje. El poema que voy a leer se titula Si llamas. Si algún día llamas, no acudiré a tu reclamo. Hace tiempo que me he marchado. Si algún día me encuentras, no te miraré de frente. Agacharé la cabeza
y me daré media vuelta. Hace tiempo me fui de ti. Hace tiempo no estoy por ti, no estoy para ti. Si llamas a la puerta y no te abro, ya no vuelvas, date la vuelta y baja la escalera. Ya hace tiempo que borré tus datos de mi agenda. Si hoy me llamas, no esperé respuesta. Con pestillo cerré la puerta. Ya no estoy por ti, no estoy para ti. Gracias. Conchi. Te escuchamos. Bueno, pues yo os voy a recitar algo que escribí a la mujer. Me lo pidió mi hija hace 3 años y bueno, pues escribí esto. A ti, mujer, que creciste entre pucheros, que te educaron para servir a los demás olvidándote de ti. A ti, que pasabas de la colada a la plancha, que los platos y vasos en tus manos bailaban. Entre tus ágiles dedos se movían las agujas sujetando el bastidor y el hilo para adornar sábanas y manteles que solo para ocasiones guardabas. A ti, que desde chiquitita te dejaron claras las tareas, también tu destino de esposa y madre. Tu regazo sostenían los hijos que eran muchos y tus pechos secos se quejaban. A ti, que aunque cansada no podías desfallecer, porque solo tú cubrías ese frente, era tu trabajo, tu sino por nacer mujer. ¿Cuántas veces agotada dijiste, basta, ya no puedo más? Pero tu lamento se perdió en el viento, nadie te escuchó. Nadie oyó tu voz. Mamá, ¿qué hay para cenar?, te preguntaban. Ya no tengo fuerzas, exclamabas, pero como el caracol cargando su concha, arrastrabas tus piernas y la cena les dabas. A ti, mujer, que a tu madre y abuela viste llorar dominadas por el hombre, que en tu sentir pesa el gélido invierno. Mira el sol resplandecer, te espera para ayudarte y darte valor, ese que siempre escondiste por haber vivido en el silencio. A ti, mujer, que hoy habitas el planeta, que contemplas un nuevo horizonte, no te dejes vencer. No permitas que nadie te falte el respeto, que no te dañen, que no te insulten, que no magullen tu cuerpo. ¿Con qué derecho? A ti, mujer, que engendras vida y en tus brazos sostienes el futuro del niño o la niña, harás más bello su universo educando en igualdad. Eres un ser libre. No imites al pajarillo preso en la jaula, acostumbrado al cautiverio, sin salir por miedo a lo desconocido. Ármate de valor y vete. La puerta no tiene llave. A ti, mujer, que eres única e irrepetible, que para todos sirves, quiérete porque lo vales. No importa que alguien no lo vea, el mundo te reconocerá porque fuerte te hizo. Carlos Dons, vamos a escucharte y ya terminaremos con la chica de rojo, cuyo nombre no lo sé. ¿Cómo? No, de la Gracia, Alma Gracia. Alma. Carlos. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, 2 spots publicitarios, por si acaso a alguien le interesa pues, acudir a 2 eventos que tengo yo. Uno es poético, el día 10 de diciembre, en la Casa de Soria, presento mi poemario El ojo del alba. Y otro es pictórico, dibujístico en este caso,
Voy a hacer una exposición de retratos que se titula Los rebeldes con causa, y son rostros de personalidades, grandes personalidades de la cultura contemporánea. Hay hay pintores, hay escritores y novelistas, poetas y novelistas, hay cineastas, y bueno, creo que nada más esos tres sectores. Son 40 rostros de la cultura contemporánea. En el Centro de Arte Moderno, en la calle Galileo 52, a las 8 de la tarde, el día 13, que es lunes, 13 de diciembre. Y el otro es el día 10 de diciembre, que es viernes, a las 6:30 de la tarde, en Casa del Soria, que ya han dicho la dirección, carrera de San Jerónimo, número 5, primer piso. Bueno, voy a leer un poema que se titula Un poema en 3 ausencias, y se lo dedico a una serie de mujeres que hay aquí, hoy presentes, y a quien quiero mucho. Lola Palancar, María José Cortés, Natalia Jorge, Isabel Morión, Ana Bukowska, Antonia Goda, que se ha ido, Ana María López Expósito, y me queda Ana Ortega Romanillos. A mí no me quieres. A mí no me quieres. Ah, y a ti también, es verdad. Es que no te había visto, no te había visto. A mí tampoco me quiere. A ti tampoco te quiere, Soledad. Tú puedes contar, como la presidenta. Para todas. Se me ha olvidado. Ya se sabe. Muchas gracias. A todas quieres, a todas. Bueno, este poema pertenece a un poemario que yo escribí hace tiempo, y que va a formar parte, bueno, si Dios quiere y si la pandemia me permite, de un teatro poético que titulo Retablo del amar y del desamar. Y lo pienso hacer públicamente con violín, con ballet contemporáneo y, bueno, y con una recitación más o menos teatral, que durará como aproximadamente 1 hora. Un poema en 3 ausencias. Ausencia primera. ¿Cómo podría evocarte si tu paisaje se esfumaba como el movimiento de un lejano astro que se anhelaba alcanzar? Yo subí en la dicha y descendí en la desdicha, y reconozco en mi hallazgo una desilusión, un fracaso. Ausencia segunda. Te busqué, pero tú no estabas allí. Te hice señas, pero no hiciste caso. Perseguí tu risa, pero me hirió tu beso sin mañanas. Esperé la dicha de amarnos, pero estuviste en tus nubes, sin tu cielo. Entré en tu barca, pero estuviste ausente en tu playa, sin orillas. Ausencia tercera. No llores tú a quien yo amaba. Lo que ya no es, no fue nunca. Deja olvidar tu sombrío dolor. Una sombra no puede llorar una sombra. No llores más. No fue, no pudo ser. Una sombra no puede llorar a una sombra. Una sombra no puede llorar a una sombra. ¿Cómo? No, ha dicho que no. Alma, vas a cerrar este martes de la poesía en el que han intervenido 30 poetas y cantantes. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Hola, buenas noches. Bueno, pues como bien ha dicho Soledad, a la cual agradezco el hecho de estar aquí hoy y estas tertulias y recitales que organiza, musicales también. Bueno, pues voy a recitar unos poemas de mi autoría y traía como 7 porque son de corte existencialista y un poco intimista, pero creo que voy a recortar visto lo visto. Estigmas. Nostalgia del futuro, la piel del tiempo, las agujas de una lágrima, el dolor del agua,
Una madre ve a sus hijos morir mientras tú me tratas como una niña pequeña. Tu amor me sitúa en tus venas. Estoy fuera de época, estoy fuera de época. Revivo dentro de ti, pero tú no quieres, no quieres. Veo los hijos que no tuvimos marchar, dejé de bailar. Entonces, el hombre que nunca existió, eres tú, pero no quieres. Futuro sin sangre, final sin principio, cuerpos inertes, sin pecado ni origen, desmemoria de lo vivido, raíz del poema. La membrana de lo pútrido nos envuelve al filo de la nostalgia. Ansío que tu sangre besa a mi niña pequeña y siento nostalgia, nostalgia del permiso a morir. Huesos que atacan contra huesos, en la cordura del imposible está la verdad. Abre la urna, deja salir al ocaso. Abre la urna, deja al tiempo jugar descalzo. Enigma dimensional. La piel del tiempo persigues con alas imposibles. De lo callado, lo bien nacido, lo aún no vivido se desdice, tiempo al tiempo. Reglas que vuelan sobre el fondo de la verdad, desdibujan las letras del trueno, el mar nunca calla. Tus ojos siembran lo que el horizonte ve, receptáculo de la hora, las manos entrelazadas lloran. El horizonte, patinan los labios de los muertos. He llegado para morir, pero no me dejan. La luz se clava en las entrañas de la época ciega. Escombros sin palabras, sin fe, sin muerte. Guarda la urna. La dieta es encontrar lo homónimo, vientre de palabras. No te engañes al ayunar. Transcribe la luna en la mañana, cuando las aves han salido a perpetuar lo innombrable. Persigue el paradigma, hombre sin hombre, de la soledad silencio, del despertar que no tiene permiso para morir. Configura libertad en tu propio vuelo sin final, donde lo eterno maldice el hambre de lo eterno en un círculo diabólico continuo. Sepultada. Amo la lluvia que con su punta dorada me aísla de los reflejos de soledad. Rompo el espejo y los entierro bajo la cera fundida de la llama. El espacio oscuro devuelve a mi memoria su líquido, amargo, ácido, como nacimiento de lo que nunca más será. Tras aprender de su sinsentido, su no esencia, rompo el espejo, me devuelvo a la libertad. Buenas noches, gracias. Muy bonito, gracias. Bueno, pues hemos llegado al final. Muchas gracias por vuestra presencia, vuestra colaboración y paciencia, porque hemos estado 2 horas y 20, 2 horas y 20. Hasta diciembre. Preparaos poemas para Navidad.